Docente investigador. En Bogotá existen varias universidades que forman docentes e investigadores. La Universidad Distrital es una de ellas, donde la Facultad de Ciencias y Educación une estos dos conceptos para la creación de futuros docentes e investigadores. En este video recopilaremos juicios de algunos conceptos que dan estudiantes, profesores y un egresado de la universidad sobre qué entienden por docente, investigador y docente investigador, recopilando los diferentes o parejos puntos de vista de cada uno. Definiremos brevemente como primera instancia qué es docente y qué es investigador, para poder así llegar a un acercamiento a lo que podríamos referirnos a docente e investigador. A lo largo del camino del proceso educativo, la relación docente e investigación se ha visto como objeto de exploración en los últimos tiempos. Esto da cuenta en numerosas divulgaciones de revistas educativas. Este video pretende mostrar los tres conceptos desde varios puntos de vista de la comunidad educativa en la universidad, en donde algunos resultados muestran contradicciones pero presentan conclusiones que se estiman importantes para la institución educativa. Bueno, para mí ser docente es una persona que se dedica a enseñar, está especializado en alguna rama del conocimiento o en varias, y se dedica, o su interés principal está en formar a quienes están a su cargo. Bueno, esa es una pregunta demasiado compleja porque es una palabra que designa a quien ejerce la función de profesor. Profesor también es una palabra que tiene un significado restringido respecto a la que a mí me gusta personalmente, que es la palabra maestro, porque la palabra maestro no solo implica el ejercicio del magisterio, sino ese ejercicio del magisterio dentro de un proyecto de vida. Es lo que se reconoce como un profesor que actúa o que es profesor por vocación y no por profesionalización. Un docente es el denominado profesional de la educación. Como bien dijeron, se especializa en alguna área de conocimiento, asignatura, disciplina académica, ciencia o arte. El investigador está dedicado a indagar y producir información sobre algún tema específico en algún campo del conocimiento. Esa información normalmente la utilizan para algo o puede ser útil para algo, bien en beneficio de la solución de algún problema. El investigador es una persona inquieta. Si recurrimos a Freire, es una persona que está en estado de interrogación permanente y que por lo tanto la curiosidad lo lleva a querer saber más allá de lo que se ve en apariencia. El investigador es aquel que participa en una investigación en la búsqueda de conocimiento. Efectivamente, está en un constante estado de interrogación. Esto podría ser el motor de su investigación. El conocimiento adquirido puede ser usado para la solución de problemas, esclarecimiento de hechos y de relaciones. Esto ayuda en la construcción de cultura y sociedad. ¿Para ti qué es ser un docente investigador? Pues como su nombre lo indica, es el docente que investiga, pero entonces hace cierta investigación profunda a partir de una rama. No solamente se queda con ¿cómo decirlo? Como con
unas bases de docente como solamente para enseñar, sino que se enfoca más en un campo disciplinario. Entonces se puede enfocar más en, no sé, en problemas de aprendizaje, en investigar sobre casos que pasan para cómo desarrollar su clase y cómo aplicar cierta docencia. Bueno, el docente investigativo es aquel que está en un constante cambio con lo que lo rodea, ¿sí? Es aquel que investiga no solamente lo que en ese momento está aplicando en su realidad social, sino también lo que abarca, digamos, en un futuro. Él está más preparado hacia el futuro y es aquel docente que está capacitado para dar futuras respuestas a sus futuros estudiantes. Yo considero que un docente investigador tiene que estar pues, atento a las problemáticas en la institución en la que se encuentra, de la institución en la que se encuentra. Y considero que un docente investigador tiene que ser consistente y tiene que estar actualizando sus investigaciones. Y también tiene que estar atento a las problemáticas que tienen sus niños y atender esas problemáticas. Bueno, un docente investigador para mí es el que se preocupa por su profesión y no solamente por él, sino por los que va a trabajar, que son sus estudiantes. Entonces se preocupa por saber cómo quiere hacer las cosas y cómo quiere que los demás lo reciban, y para que sea un beneficio tanto para él como para los estudiantes o con la población que va a trabajar. Bueno, yo por docente investigador entiendo que es el docente que no únicamente es el catedrático teórico que está en las aulas de clase intentando impartir el conocimiento, sino es aquel docente que ingresa en el currículo y que investiga y que mira los procesos de cambio y cómo se ha dado la educación pues, en todos estos años y qué es lo que puede hacer para mejorar la educación pues, en los años posteriores. Bueno, el docente investigador es aquel que asume una actitud investigadora sobre su propia práctica, con sentido crítico y pues enfocado a la formación del sujeto, de la persona. Bueno, para nosotras un docente investigador es como el sujeto que primero debe reconocer el contexto en el que se encuentra y segundo que debe reconocer el sujeto a quien le enseña, porque para eso debe tener en cuenta unos temas, unas investigaciones pertinentes para que le pueda enseñar al sujeto y el sujeto también como que se enriquezca de lo que está aprendiendo para que también se pueda motivar a investigar esos temas de interés que le brinda el docente. Sí, de igual manera no se puede quedar solamente con las bases que tiene, sino también seguir buscando diferentes bases por medio de la investigación para desarrollarlo en el aula de clase o en el contexto en el que se encuentra. Además que un docente investigador no solo es el que se queda con un tema en específico, sino que también pregunta, critica, va más allá de lo que está establecido y también propone nuevos conceptos, propone nuevos temas de investigación. Es un docente ¿sí? Es como un docente creador que lleve innovación al aula de clase y pues que, digámoslo así, también se fomente la investigación tanto del docente como hacia los estudiantes. Creo que ese sería el docente investigador que también fomente en el aula de clase eso. Bueno, el docente investigador, yo creo que en nuestro marco, digamos, de lo que nos concierne a nosotros, la Universidad Distrital como tal es una universidad que crea docentes investigadores, entonces el docente investigador sería ese ideal que buscamos nosotros como docentes, digamos, informarnos, criticar, crear, investigar. Todo esto nos lleva como a, digamos, un conocimiento que tenemos que construir nosotros. El docente investigador es el ideal que buscamos, como lo digo, y yo creo que es esa utopía también que nos motiva a caminar cada día, ¿no? Digamos, crear, innovar, formarnos como tal. Entonces yo creo que esa es la misión del docente investigador, es nuestra meta, es eso que buscamos, y es eso que también nos ayuda, digamos, a construirnos como docentes. La investigación hoy en día en Colombia pues ha sido un poco, digamos, dejada a un lado, pero en esta universidad, creo yo, es uno de los principales ideales que se sigue. Es que empezando, siento que la docencia y la investigación no son algo que se deben separar, ¿sí? El docente investigador en sí mismo, y más en esta facultad, pues digamos, es algo que está ligado.
¿En qué sentido? No solamente la investigación, digamos en nuestro caso que estudiamos ciencias sociales, la investigación social, sino el docente investigador en el aula. Digamos, abogarse la posición de docente implica también ahogarse, digamos, como empoderarse del conocimiento para el cual, sí, en el cual se está siendo formado. En nuestro caso, por ejemplo, es docencia en ciencias sociales. Entonces, desde allí, cómo se construye conocimiento, y esto implica un ejercicio de investigación en el aula, en colaboración también con los estudiantes, en nuestro caso, sí, como ese ejercicio. La investigación aparte, ya desligada del ejercicio docente, la entiendo como el ejercicio de construir y de producir conocimiento y de aportar desde ese campo epistemológico. Sí, eso sería como bueno, sí, digamos en nuestra carrera de ciencias sociales no se encuentra como tan desligado el ejercicio docente a la investigación, y en eso pues tiene que haber una claridad, porque resulta también pues que el aula de clases resulta ser un aula precisamente para investigar. Creo que eso se ha rescatado desde el enfoque investigativo que se le viene dando a ciencias sociales, porque pareciera que en la escuela hubiera una gran separación entre lo que es investigación y lo que es docencia. En cuanto pues lo que es el proceso investigativo, creo que obedece a la epistemología, a la construcción y a la justificación del conocimiento, del porqué también, o sea, el porqué de la construcción de ese conocimiento, y responde también al para qué investigar. Me parece pues como muy interesante que haya una unión entre lo que es investigación y docencia, y que muchas veces no sea una dicotomía en lo que es investigación y ser docencia, sino que sea uno solo, que el docente tiene que ser investigador, así obedezca de pronto a ciencias exactas, en el caso, no sé, de licenciaturas en física, matemática, que obedezca a una epistemología más objetiva, o quizás en otros enfoques que sean como lengua castellana, como por ejemplo ejemplificar en lengua castellana ciencias sociales, que podría llegar a pensarse en una epistemología más interdisciplinar y transdisciplinar, es decir, que se pueden utilizar varias ciencias para un objetivo. En ese sentido me parece importante que el docente se crea un investigador independientemente de la ciencia que esté, sino que construya desde el aula. Bueno, el docente investigador es aquel que está al tanto de los cambios que se dan a nivel educativo en la sociedad, hace uso de su formación tanto profesional como laboral para aplicarla en el aula, teniendo en cuenta aspectos pedagógicos, humanísticos, éticos, y con una posición crítica. Pues un docente investigador es aquella persona que está como en constante actualización de lo que pasa y no se dedica solamente a transmitir como lo que ya sabe y se queda como en un estado de quietud. Es una persona que está como constante, como buscando las herramientas necesarias para darle nuevas oportunidades a los chicos y que no se quede como en algo muy estático, ¿sí? Como hacer que la educación no se quede en algo de llenar como un recipiente y dejarlo ahí quieto, sino que por el contrario sea como algo muy proactivo entre el profesor y el estudiante. Es por eso que pues un docente investigador tiene que ser algo más que alguien que está dentro del aula y solo dedica su tiempo a estar ahí. El docente investigador está dedicado a indagar sobre procesos de enseñanza y de aprendizaje en el campo del conocimiento en el cual se está dedicando. La información que él puede producir al respecto o que indaga se puede utilizar para beneficio del aprendizaje pues, de sus estudiantes. Eso para mí es un docente investigador. Bueno, Jorge, son dos áreas muy distintas. Una cosa es el que se forma para enseñar, para trabajar en el aula, el docente, y otro, el que desde el punto de vista disciplinar teórico se forma para investigar. Sin embargo, en países como Colombia no se vive la investigación. Ni siquiera la gente de doctorado, las mejores universidades como la Nacional, la de Antioquia, puede vivir como investigador.
Entonces nos toca como mezclar esas dos áreas, el docente y el investigador, sin que sea lo ideal, ¿no? Lo ideal es un investigador a fondo que tenga una clase como extensión de su investigación, como hacen las universidades de los países desarrollados. Sin embargo, el docente colombiano tiene que ser un mago, porque tiene que al mismo tiempo preparar una clase, trabajar en el aula, estar desde el punto de vista de la didáctica y al mismo tiempo realizar una labor de lectura, de escritura, de trabajo con el texto, de ensayo. Entonces hemos configurado una figura que realmente quien lo logra es muy difícil porque son dos profesiones en una. Bien, por docente investigador pues se puede entender y comprender muchos aspectos, ¿no? Un docente investigador es aquel que detecta las dificultades, las oportunidades, las fortalezas en diferentes escenarios escolares. Puede ser ya a nivel de escuela, a nivel de universidad o en contextos extraescolares, como por ejemplo en el campo, en las canchas, en los contextos indígenas, en comunidades campesinas. Eso quiere decir que de alguna manera siempre el maestro está ahí al frente, organizando, apoyando procesos, detectando las dificultades para poder generar de alguna manera procesos que mejoren la calidad, no la calidad entre comillas, sino la condición humana de los estudiantes, la condición humana tanto de los sujetos con quienes se comparten. Bueno, de hecho todo docente debe ser un investigador, pero una mala interpretación de la Ley 30 ha hecho que se desarticule la docencia, la investigación y la extensión. Entonces al profesor le corresponde ser un investigador. Eso debería estar dentro de su función docente. Un docente investigador es el que analiza continuamente su proyecto de vida personal y profesional, consciente de sus límites, carencias y falencias e ideales. Construye una práctica congruente con su posición ante el mundo, elabora el discurso educativo todos los días y observa e indaga la realidad, de manera que construye teorías respetando el vientre cultural y apunta a nuevos modelos de investigación. Es por ello que un docente investigador puede ver aquellos problemas en el aula que otro profesional los puede pasar por alto. Y así es como creemos que es un docente investigador, siendo nosotros docentes en formación como estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana.